Te advierto que quienquiera que fueres, oh, tú, que deseas sondar arcadios de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas y anhelas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh, hombre, conócete a ti mismo. Y conocerás el universo y a los dioses. La Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec. Hasta ahora, nada había sido expuesto tan sencillo, claro y práctico, como actualmente otorgamos a la humanidad en la Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec. Amor y sabiduría sean siempre con vosotros. Mi palabra, pensamiento y acción. En la luz, con la luz y por la luz. Ijeón. México, Arcaón Zanón y Fidluz, Venerable Maestro Kumarásico. El Taba Manú. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. La sabiduría del ser Kumarásico 7.3. Feliz año 24 de la nueva era acuaria con los goces del puro amor. El día de hoy, marzo 1 del año común 2017, es en realidad el primer día del primer mes del año 24 de la nueva era acuaria, que cabalísticamente indica o señala la ruta positiva del amor o, a la inversa, la ignorante indiferencia ante su real valor, ante cuya indecisión, claudican los tímidos, cobardes e indignos. Auguro que haya amor, paz, justicia y libertad por doquier para que seamos apropiadamente dignos hijos de Dios, transitando con méritos superlativos el sendero iniciático revolucionario, que implica dejar por completo a los posesivos egos, honrando sin claudicar la cruz viviente del ara sagrada para lograr final y triunfalmente la íntima cristificación. Que así sea. Sostengamos firme oposición a la pena capital, alentando se apliquen severas sanciones contra los graves delitos que agobian a la humanidad. No soy partidario de que se aplique la pena capital en ningún caso, pues ningún poder humano tiene derecho a quitarle la vida a nadie, empero contra el narcotráfico y una decena de otros graves delitos que dañan ostensible y calamitosamente a la humanidad, como el crimen en todas sus formas, máxime en los casos de infanticidio y parricidio, la tiranía, la esclavitud, el comercio de personas, la corrupción y daños económicos contra la sociedad en general, debería aplicarse con rigor severas penas que escarmiente por siempre el mal actuar de criminales, facinerosos e inmorales. Con buena voluntad y real arrepentimiento, trascendamos el karma que padecemos por comisiones culposas u omisiones indolentes. En el mundo donde nos ha tocado existir actualmente, sucede de todo, algunas veces bueno y hasta mejor, o escasamente de modo excelente, pero para las grandes mayorías dormidas, les corresponde experimentar situaciones existenciales de regular para abajo, esto es, malas y pésimas, teniendo que soportar angustias tormentosas de toda índole, sin embargo de lo cual, con buena voluntad y real arrepentimiento, es posible trascender el karma por el cual se paga a la respectiva factura de nuestras deudas por comisión culposa u omisión irresponsable, cuando cegados por los egos, se cometieron faltas contra sí mismo o hacia los demás, o se dejó de cumplir el bien que se tuvo oportunidad de ejecutar, no solo en favor de los demás, sino sobre todo, con la propia naturaleza, cuya administración se nos concedió para producir abundantes y excelentes frutos espirituales. La renacida naturaleza humana, como en su original creación, mediante el sagrado Eroar será elevada a supremo sitial. Isaías, capítulo 60, versos 11 al 13. 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán ni de día ni de noche, para que sea traída a ti fortaleza de gentes y sus reyes conducidos. Las puertas del Edén siempre están disponibles para el ingreso de los dignos a sus portentos, permaneciendo abiertas para jóvenes o ancianos, mientras permanezcan fieles en la potencia genética, conduciéndoles al reinado íntimo. 12. Porque la gente o el reino que no te sirviere, perecerán, y del todo serán asolados. Pero la depravación infragenética, por encima del empoderamiento materialista que hipnotiza a los incautos, finalmente perecerá y sus vanidades serán totalmente derribadas. 13. La gloria del Líbano vendrá a ti, abetos, pinos y cedros juntamente, para decorar el sitial de mi santuario y honraré el lugar de mis pies.
La gloria del sagrado Eroar, en simbiosis de agua y fuego, logrado por la genética redimida, como en un principio retomará su elevado sitial, honrando con fragancias exquisitas de la magia elemental, la renacida naturaleza como en su original creación. La excelencia que resulta de la comunión con Dios, y las desastrosas consecuencias cuando se desoye su omnisciente sabiduría. Proverbios capítulo 8, versos 29 al 36. 29. Cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Cuando fue creado el varón, como hijo de Dios, mantenía su sagrada genética intacta. Al ser dividido o seccionado, fue advertido para conservar su energía, con el claro mandato de que las aguas no traspasen el natural dique, en cuyo cumplimiento se fundamenta la triunfal fertilidad de la tierra filosofal. 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El ser al interior del hombre, como sabia verdad del Padre, con la gracia de la Madre Divina y el amor del Cristo íntimo, sostiene a su criatura en completa y perfecta armonía, siendo deleite supremo y paz interior todos los días y a cada instante. 31. Vuélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Cada partícula de la naturaleza humana que se regenera merced a la disciplinada transmutación constituyente de la ultraciencia del Altísimo, va adquiriendo luminosa trascendencia para gozo y gloria de los hombres renacidos. 32. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardaron mis caminos. Quienes tengan voluntad de oír y disposición perseverante para llevar a cabo dignamente la obra del Padre siendo castos perfectos, serán colmados de bienaventuranzas. 33. Atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Por consiguiente, hay que atender oportunamente la sagrada enseñanza, siendo sabios para aprovechar y merecer la bonanza de la energía creadora cuando aún es tiempo. 34. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. El humano a medida que va despertando a la realidad del ser, percibe las bienaventuranzas que se patentizan en su naturaleza, teniendo supremo cuidado de velar sus sagrados portales, para que ningún engendro pecaminoso se infiltre en la ejecución de la magna obra. 35. Porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Quien persistentemente busque el tesoro, con seguridad lo encontrará, y al disponerlo dignamente, redescubrirá la vida real para gozarla en plenitud como íntimo ja. 36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me rechazan, buscan la muerte. Pero quien deja de comulgar el pan celestial, peca contra su propia divina naturaleza y condena su alma a la fatalidad, pues desdeñando las primeras obras como fueron establecidas por el Creador, obsesivamente seducidos por la fornicación, buscan su inevitable muerte. El íntimo ja como tercer logos es el consolador del auténtico laborante. Isaías, capítulo 49, verso 13. 13. Cantad alabanzas, oh cielos, alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Merced al trascendental 13, adquirido el grado de cristificación, el renacido entona el cantar de los cantares loando a los cielos reconquistados, la tierra filosofal regenerada y las montañas iniciáticas totalmente realizadas, ya que el íntimo ja como tercer logos es el consolador del auténtico laborante, teniendo también plena misericordia de quienes habían perdido legitimidad en la herencia celestial, y arrepentidos buscan retornar al reino del Padre. La pseudo-religiosidad con vana fatuidad fácilmente olvida la gravedad de sus pecados, eludiendo la purificación redentora. Jeremías, capítulo 50, verso 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado, olvidáronse de sus majadas. La gran mayoría de humanidades habitantes de periferias cósmicas, tal como le corresponde a la condición terrestre actual, que alguna vez aspiraron a constituirse en rescatados hijos de Dios, pero que debido a la actitud infernal de pésimos y malintencionados presuntos guías de infinidad de organizaciones pseudo-místicas, pese a la buena intención de los crédulos por iniciarse en la espiritualidad, fueron cayendo en grotescos errores y descarriándose cada vez peor, por lo cual con inocultable vanidad y hasta prepotencia belicosa, se ornaron de grados e iniciaciones sin validez auténtica, toda vez que al encumbrarse materialmente y pretendiendo vanamente realeza íntima, olvidaron la deplorable condición plagada de miserias en las que por el pecado se encontraban.
Mientras Dios me otorgue hálito de vida, ejecutaré con amorosa idoneidad lo que conscientemente tengo a bien obrar. Lo que sé hacer, teniéndolo conscientemente por bien obrar, siendo útil y que por supuesto me gusta llevar a cabo, es claro que lo ejecuto con diligente y continuada voluntad. Empero aquello en lo cual no tengo experticia, que tampoco considero de valía y por último que no me atrae, es apenas natural que me cause indiferencia, dejándolo desapercibido y hasta totalmente prescindible, por el bien propio y de los demás. Segunda Epístola de Simón Pedro. Capítulo 2. Texto original 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Develación. A través de los tiempos y diferentes espacios, lamentablemente siempre ha habido astutos demonios disfrazados de maestros y hasta de profetas, manifestándose sinuosamente para aprovechar la credulidad popular, inculcando nocivas herejías que llegan incluso a seducir a quienes ya transitan la iniciación en sus primeros escalones, y al verse envueltos en fatal retroceso, negando la redención que brinda la cristificación y que ya comenzaban a experimentar, caen abatidos en inevitable autodestrucción. Texto original 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Develación. No son pocos los que siguen ciegamente a tales quintacolumnistas, causantes de infiltrar entre los aspirantes graves desviaciones doctrinarias que luego son defendidas con fanatismo extremo por los dormidos, quienes por su ignorancia, emiten torpes blasfemias contra la sagrada enseñanza. Texto original 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Develación. En razón del marcado egoísmo y grosera avaricia, lejos de un mínimo de virtud, los tales falsos profetas y apócrifos maestros que hoy abundan en demasía y son cada vez más rapaces esquilmando a los incautos, emplean floridas expresiones y asumen fingidas actitudes piadosas intentando ser convincentes, aunque lo seguro que cosecharán a su debido tiempo, si es que no hay un real oportuno arrepentimiento que los reivindique espiritualmente, será la propia condenación de sus almas. Texto original 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Develación. Dios Altísimo, que siempre actúa con suprema misericordia, sin embargo para el caso de quienes siendo avispados demonios, trafican con las almas, y sin que se opere la debida contrición y la correspondiente reparación por los graves daños infligidos a la humanidad, aunque hayan sido ángeles en un determinado tiempo, serán severamente castigados, hasta que finalmente algún día decidan purificarse con los auténticos bautizos redentores. Texto original 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Develación. Hay quienes invocan a Dios autonombrándose sus hijos, considerándose pueblo escogido, pero que en los hechos concretos, cometen toda clase de barbaridades que rayan en feroces atropellos y criminales guerras que llevan adelante contra todos los que consideran enemigos, olvidando que para Dios, todos somos parte de su bella creación. Texto original 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Develación. Dios Padre Madre, pleno de compasión para con toda su magnífica creación, es sin embargo estricto en condenar y destruir toda la infrasexualidad en la que incurre la inhumana degeneración inmiscuida en concupiscencias, tales como la homosexualidad, el lesbianismo o la zoofilia. Texto original 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Develación. Para quienes se mantienen dentro de los sagrados principios, siendo hallados justos ante los ojos de Dios, son librados de sufrir los atropellos de los malvados concupiscentes. Texto original 8. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Develación. Aunque resulta realmente angustioso para el cristificante tener que desenvolverse cotidianamente en medios donde se estilan el desenfreno y la inmoralidad, finalmente concluye triunfante alcanzando la plena realización. Texto original 9.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Develación. Pues Dios Altísimo en su misericordia, premia al laborante digno que logra mantenerse incólume e incontaminado ante la embestida de poderosas tentaciones, mientras que castiga con severidad a los injustos inmiscuidos en deplorable depravación. Texto original 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y despreciando el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Develación. Quienes caen en la vorágine del pecado, hechizados por el poder seductor de la sensualidad, desdeñando en cada existencia la virtud de la gracia casta, blasfeman osadamente contra la excelencia de la Espíritu Sagrada o tercer logos. Texto original 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Develación. Sin embargo, de lo cual, los cristificantes y cristificados, cuya potente energía cimentada en el amor y el perdón, no emiten contra los bárbaros reincidentes transgresores ninguna maldición, sino que siempre alientan generosamente el despertar consciencial de quienes, arrepentidos, estén aptos y merezcan trascender su gigantesco karma. Texto original 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Develación. Porque quienes se complacen en los deseos sensuales, al no tener capacidad para penetrar en los beneficios y dones que otorgan los sagrados misterios del ultra, en plena contumaz y racionalidad, nacen, crecen y se precipitan calamitosamente hasta la muerte, presos de la inmunda fornicación que los obnubila seductoramente a través de las existencias. Texto original 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Develación. Y es claro que cada cual cosecha en contrapartida todo el mal que irresponsablemente ha generado, gozando en infernal deleite sus concupiscencias, y aunque reciban circunstancialmente el pan de vida que se logra con la castidad, persisten tenazmente en el pecado. Texto original 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Develación. Seducidos con potente imantación hacia el mal, pecando incesantemente contra la Espíritu Sagrada, enlodados en los adulterios y todas sus encadenantes ramificaciones, arrastran en sus vilezas a los inconstantes, a quienes esquilman codiciosamente, convirtiendo a sus secuaces en fanáticos creyentes y practicantes hijos de Satanás. Texto original 15. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Develación. Habiéndose extraviado y tomando el camino inverso de la iniciación, siguen groseramente el sendero de la fornicación, convirtiéndose en blasfemos contraventores del verbo sagrado, exigiendo por premio a los mismos demonios, las sinuosas golosinas de la corrompida materialidad. Texto original 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Develación. Castigados los tales falsos maestros, que practican el mal y sus iniquidades, cargan abultado karma y renovada catancia, desarrollado su infernal poder con el abominable órgano cundartiguador, se camuflan como humanos profetas, intentando frenar la excelencia de la luz, al predicar sus aborrecibles desquicios que inducen al terror y a la confrontación, propios del egoísmo. Texto original 17. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Develación. Esos tales, son resquicios deshumanizados, carentes ya de la fuente de vida que contienen las refrescantes y renovadoras aguas genesíacas, siendo arrastrados en tormentosos vicios hacia la extrema oscuridad de sus profundos infiernos. Texto original 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Develación. Exponiendo vana erudición, tales profetas y maestros del engaño, pretenden convencer con elaborado sofisma hacia la degeneración infrasexual, hasta a los mismos aspirantes que habían tomado consciencia del valor de la sagrada castidad y se habían separado de la fornicación.
Texto original 19. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Develación. Siendo prisioneros de sus propios encarcelamientos, prometen falsa libertad a sus fanáticos seguidores, sin darse cuenta que quien realmente los gobierna en sucesivo empoderamiento de la infrapsique, son los guardianes de los 4 umbrales, sumando cada uno de ellos infinidad de fortalecidos egos, los cuales, como es comprensible, inhabilitan a los indignos el poder trascender hacia la luz. Texto original 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Develación. Quienes con disciplina y constancia habían logrado vencer sus propias cavernas infernales, merced al conocimiento que brinda Cristo con la cruz redentora, vuelven a encandilarse y enredarse con los vicios de la fatal sensualidad, ya no recibirán como castigo solamente el temible respectivo karma, sino que, además, quedarán sometidos al peso y gravedad de las leyes de inflexible catancia. Texto original 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Develación. Pues a los tales transgresores, antes que haber reincidido en los pecados de la infrasexualidad, les haya sido preferible no haber transitado el sendero de la luz, por la gravedad de catancia que inexcusablemente les aguarda. Texto original 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Develación. Pues todo aquel que habiendo gozado los dones del reino, nutrido que haya sido con las mieles del paraíso celestial con el sagrado Eroar, volviéndose a la fornicación, se degrada revolcándose en pestilentes chiqueros donde se infernaliza cada vez más y peor, recogiendo sus propios vómitos de repugnante corrupción. Arcaón Zanoni Fidluz. Venerable Maestro Kumarásico. El Tawamanu. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. En cuerpo humano David Serrate Pérez. Gracias por su apreciable atención a estos videos que son realizados con amor y esperanza en todos los seres que componen a la humanidad. Para que todos ellos sean motivados e inspirados en el despertar de sus materias y a realizar su tan anhelada revolución consciencial.